Bienvenidos, buenas tardes, aquellos que nos siguen por las sociales y bueno, se había cortado. Estamos congregados para escuchar un mensaje más de la palabra de Dios y poder así estar escudriñando la escritura para ver qué Dios nos va a enseñar en esta tarde, ¿verdad? Para que podamos crecer y madurar en el conocimiento de nuestro gran Dios. Pero antes vamos a orar para que Dios dirija este mensaje para su gloria. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, porque tú nos has dejado este libro bendito. Tú nos has regalado la salvación. Oh, Padre, todo este plan ha sido tuyo, Padre, para que nosotros, Señor amado, podamos ser hoy tus siervos, tus hijos, que podamos servirte, que podamos honrarte con nuestro diario vivir. Padre, gracias por este privilegio, Señor amado, de ser hijos de Dios y poder ser parte del reino de los cielos. Y Padre, estar aquí en la tierra y ser representante del Evangelio. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de mis hermanos y hermanas, que podamos, Señor amado, llegar a la meta juntos, sin flaquear, sin caer. Oh Señor, sin duda somos tan débiles y necesitamos tanto de ti, de tu poder y tu fuerza, porque Padre, separado de ti nada podemos hacer. Gracias por este privilegio. Señor, háblanos, ayuda a tu siervo a explicar tu palabra. Señor, para que tu nombre se glorifique. No para que me miren a mí, Padre, sino que te miren a ti y a Jesucristo, al Salvador, al Señor de señores, al Rey de reyes. Oh Padre, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te ruego. Amén. Bien, vamos a continuar mirando el libro de Romanos, capítulo 8, ¿verdad? Ahí donde estamos estudiando el miércoles pasado. El título, la demostración de Dios de nuestra justificación. La demostración de Dios de nuestra justificación. Bien, bueno, ¿cómo se ve una persona que Dios la ha justificado? ¿Cómo se ve? Bueno, el tema, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Una persona que vive de acuerdo a la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo va a guiar a qué? A toda verdad, lo va a guiar a vivir lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Bueno, eso es una prueba que Dios ha hecho algo en la vida de esa persona. Dios lo justificó, lo santificó y lo glorificó, ¿verdad? Vamos a tener una lectura en Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 9. Dice así: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bien clarito, ¿verdad? Lo que Dios dice de aquellos que no tienen el Espíritu y de aquellos que tienen el Espíritu. Entonces, Dios nos está demostrando que hay dos clases de personas, ¿verdad? Los que no tienen el Espíritu y los que tienen el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Por eso el tema es viviendo en el Espíritu. Bueno, una persona que dice ser cristiana va a vivir en el Espíritu. No es lo que hace, no es lo que profesa, sino que su modo de vida, sus frutos, no dentro de un templo, sino afuera, ¿verdad? Eso es lo que dictamina lo que es una persona. Si es una persona que vive de acuerdo al Espíritu o de acuerdo a la carne, ¿verdad? Bueno, vemos que los hijos de Dios andamos en el Espíritu. Bueno, es una demostración que Dios nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha glorificado. Un cristiano demuestra que Dios está en él. ¿Cómo? En su forma de vivir, en su fruto, como estuvimos mirando, ¿verdad? Bueno, cada día, ¿cuáles son sus anhelos? Bueno, ¿qué es lo que piensa un cristiano? Que abre sus ojos y ¿qué es lo que piensa? En servir, agradar a Dios, ¿verdad? Bueno, un mundano abre sus ojos y ¿qué piensa? En él mismo, ¿verdad? ¿Qué puede hacer para agradar a su carne? ¿Qué puede hacer para agradar a su naturaleza caída, a su mente? ¿Cómo puede estar mejor?
Bueno, el cristiano piensa en agradar a Dios, en agradar al prójimo, ¿verdad? Porque eso es lo que ha mandado Dios. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne. Bueno, acá está dando Dios los que son de la carne. ¿Cuáles son las personas que son de la carne? Bueno, aquí le está hablando de las personas que no son cristianas, ¿verdad? Una persona que no es salva. Porque los que son de Dios andan, como dice el versículo 4b, la última parte. Si no, estamos hablando de Romanos capítulo 8, versículo 4, la segunda parte. Sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu, ¿verdad? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es una persona cristiana. O una persona que no es cristiana no anda conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 5. Piensan en las cosas de la carne. En las cosas de la carne. Eso es lo que piensa una persona no salva. Bueno, Pablo nos está describiendo a una persona no salva. No importa, bueno, como vimos hoy, que vaya a una religión, que esté sirviendo en una religión, bueno, se va a notar en tu forma de vivir si eres cristiano, ¿verdad? En tus deseos, en tus metas, qué es lo que quieres más. Llegar a ser alguien famoso, que el mundo te aplauda, o quieres servir a Dios. Bueno, un cristiano se va a capacitar y se va a esmerar para servir a Dios. Él va a seguir estudiando, él va a querer crecer, él va a querer madurar para seguir a Dios, ¿verdad? Un mundano, obviamente que no quiere capacitarse para seguir a Dios, sino que, bueno, él quiere capacitarse para satisfacer su carne y ser famoso y que el mundo lo aplauda y que diga, oh, qué grande eres y qué inteligente eres, ¿verdad? Así piensa el mundo, pero el cristiano piensa diferente. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. ¿Qué cosa debe sentir un cristiano? ¿Qué cosa? Bueno, Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿se acuerdan que estuvo mirando el domingo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bueno, el cristiano tiene el mismo sentir que tiene Cristo el Señor, ¿verdad? Bueno, Él se humilló, ¿verdad? Y Dios lo exaltó, lo vimos el domingo, pero Él se humilló a sí mismo. Bueno, el cristiano se humilla a sí mismo. Él no vive más para agradar a su carne, sino Él vive para agradar a Dios, ¿verdad? Él no quiere vivir más para el beneficio propio, sino que Él vive para el beneficio de la extensión del Evangelio y para que la persona se salve. Es un embajador del Evangelio, es alguien que hizo un pacto con Dios. Mientras viva en esta tierra va a servir a Dios y esté en el cielo después va a estar eternamente sirviéndole a Dios. Entonces un cristiano se ve en su forma de vivir, ¿verdad? En el liceo, en la escuela, en el trabajo, en su casa, en el vecindario. Ahí se ve cómo es un cristiano o cómo es un mundano. Bueno, un cristiano va a vivir diferente a un mundano y un mundano vive diferente a un cristiano, ¿verdad? No pueden estar unidos los dos. Filipenses capítulo 3, versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, o sea, Pablo está hablando a los cristianos, ¿verdad? A la iglesia, esto mismo citamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. ¿Qué piensa una persona que no es salva? ¿Qué piensa una persona que no es salva? Bueno, versículo 19 de Filipenses 3 dice, el fin de los cuales será perdición y cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. ¿Qué piensan? En lo terrenal, en su carne, ¿verdad? Que esta carne esté bien, que no esté, que esté todo el confort, que no esté pasando mal. Ya cuando la carne está pasando mal, un mundano se va a afligir, ¿verdad? Y bueno, se va a afligir para que su carne esté pasando bien. Bueno, eso es lo que piensa un terrenal, una persona que es de este mundo. Bueno, va a pensar en las cosas terrenales, ¿verdad? Ellos aman las cosas de este mundo, siempre está en primer lugar las cosas de este mundo. Por eso 1 Juan dice que aquellos que aman al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? Bueno, ellos solamente quieren satisfacerse a sí mismos y muchas veces acuden a la religión, acuden a servir un fin de semana, a hacer algo para Dios, ¿verdad? Para usar a Dios y decir que Dios le da todo lo que ellos quieren
para su carne, ¿verdad? Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia ha elegido a sus hijos para que le sirvan. Y Dios bendice a sus hijos y le da de acuerdo, no lo que su carne quiere, sino le da de acuerdo a su voluntad. Ese es el Dios de la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. ¿Ven? ¿Ven que no hay similitud? Es una cosa muy diferente. Un mundano, un no salvo, piensa en las cosas terrenales, en su carne, en su confort, ¿verdad? En no pasar mal su carne, no estar mal no esté pasando mal su carne y esté bueno con todo el confort y bueno, pero el cristiano no piensa así. El cristiano pone la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, no en lo terrenal. Se dan cuenta que no se pueden juntar las dos cosas, ¿verdad? No se pueden juntar un mundano y un cristiano. ¿Por qué? Porque piensan diferente, viven diferente, desean cosas diferentes. Bueno, un cristiano debe de estar pensando en primer lugar lo que le mandó su Señor, el Señor Jesucristo, su dueño, ¿verdad? Él lo compró. El mundo no piensa en las cosas de arriba porque el Señor Jesucristo no es su Dios, sino que es el mundo el Dios, ¿verdad? Es Satanás su Dios. Por eso no está el amor de Dios en su vida. Por eso no piensan, en lo terrenal. Y el cristiano, como es de Dios, piensa en las cosas de Dios, ¿verdad? Y el mundano piensa en satisfacer su carne y el cristiano piensa en satisfacer a Dios. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9, la segunda parte dice, Dios de estas personas que las tiene reservadas para los juicios, ¿verdad? Para el castigo del juicio, del día del juicio, perdón. Para el castigo del día del juicio. Bueno, muchas veces vemos a esta gente que se ríe de Dios, muchas veces están dentro de la iglesia que se ríen de Dios y muchas veces decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no actúas? Bueno, segunda de Pedro lo dice, capítulo 2, versículo 9, lo dice, Dios lo tiene reservada para el castigo del día del juicio. Versículo 10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, esta gente muchas veces van también a la religión, sirven en la religión, ¿verdad? Pero ellos no se someten al señorío de Cristo. Bueno, dense en cuenta que estuvimos mirando el domingo pasado, el Padre dice al Hijo, este es el Señor, y lo nombra Señor de señores. Pero bueno, el humano, el no convertido, él dice, no, yo creo en Cristo a mi manera. ¿Tá? Tú no me digas nada, no me digas nada, nadie me diga nada, yo voy el domingo, hago algo, y después nadie me diga nada, y nadie me moleste, porque yo sirvo a Dios a mi manera. Bueno, en el infierno hay mucha gente cantando la canción Yo vivo a mi manera, ¿verdad? Bueno, los cristianos no vivimos a nuestra manera, sino vivimos a la manera de Cristo, porque Él es nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, esta gente que no es salva se ríe del señorío de Cristo, se ríen, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y es una evidencia que no tienen al Espíritu Santo. Por eso viven como viven, son esclavos de la carne, y todo lo que hacen es para el yo de su mente. Y bueno, todas esas obras, como dice Isaías, son trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Esas obras que ellos hacen dentro de la religión, Dios la mira con desprecio. Dios le da asco esas obras que los religiosos hacen, ¿verdad?, para agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es sometiéndose al señorío de Cristo, ¿verdad? Bueno, pero un cristiano verdadero va a vivir, ¿verdad? Se va a querer someter a la manera de que Dios le ha mandado que se tiene que someter. Va a querer vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios le manda. Romanos capítulo 8, versículo 5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Bueno, ¿qué piensan los que son del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Otra vez Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está enseñando que no hay igualdad entre un carnal y una persona espiritual. Hay dos clases de personas, acuérdense, los que son del mundo y los que son de Cristo.
los que son salvos y los que no son salvos. Estamos viendo que Dios está dejando bien en claro, ¿verdad?, qué clase de personas hay en este mundo, ¿verdad? Bueno, los cristianos vivimos para agradar a Dios. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, en los cristianos. Pablo le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Bueno, sí, yo voy a la iglesia, voy al estudio bíblico, anoto, estudio, memorizo versículos, bueno, pero lo que vale para Dios es que vivas lo que estudias, ¿verdad? ¿De qué vale que anotes mensajes y mensajes y mensajes? Pero si no vives, ¿verdad?, lo que Dios te ha enseñado, eso es no vivir de acuerdo al Espíritu. Bueno, el Espíritu, si tú tienes el Espíritu, te va a hacer recordar todo aquello lo que Dios te enseñó, ¿verdad?, para que lo vivas. Bueno, así anda un verdadero cristiano. Su pensamiento es, en primer lugar, es agradar a Dios. Lo aman con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza. El no salvo ama al hombre o se ama a sí mismo con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma, ¿verdad?, con todo su ser. ¿Se dan cuenta? Lo que no hay igualdad entre un cristiano y un no cristiano. Ellos viven para sí y el cristiano vive para Dios. Nosotros somos como Dios nos ha hecho vivir tantas cosas, ¿verdad? Como cristianos somos testigos, ¿verdad? Donde estábamos congregados, ¿verdad? Y también fuimos, ¿verdad?, para defender la palabra de Dios. Y bueno, aquellos los que defendieron la palabra de Dios, los que se guiaron por el Espíritu Santo, bueno, defendieron la palabra de Dios. Y aquellos que no amaban, no tienen el Espíritu Santo, obviamente que no van a defender a Dios y su palabra, sino que van a defender ¿a qué? A la religión, al hombre, para agradar a los hombres. Pero bien, vemos la similitud, vemos lo que Dios nos ha hecho vivir. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que podamos vivir la vida cristiana y conocer la verdad y no dejarnos engañar por el enemigo es muy astuto. Romanos, capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, otra vez Dios vuelve a hablar de la carne, otra vez Dios vuelve a hablar de no salvo. Versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Bueno, ¿qué es ocuparse de la carne? Es pensar en las cosas de la carne. Pues lo que vimos hoy, lo que hablamos hoy, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Otra vez se repite que las personas no salvas tienen la mentalidad carnal. Estas personas no salvas están perdidas. Por más que se esmeren en agradar a Dios, no pueden, porque no tienen al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe, no las entiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para él son locura, no se pueden someter a ella. ¿Por qué? Porque no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Un muerto espiritual no puede hacer nada para agradar al Padre de los espíritus. Está reservado por Dios para la condenación. Ahora es todo lo contrario. Un cristiano está reservado para vivir eternamente con Dios, ¿verdad? Y está reservado del momento que Dios lo salva para agradar a Dios. Desde el momento que está siendo, desde el momento que se salva hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, bueno, va a vivir para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le dio vida. El mundano está muerto. Cristo al cristiano le dio vida. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy la vida. Bueno, la persona que cree en Cristo, en el Evangelio de Cristo, se arrepiente de su pecado, Cristo le da vida. Romanos capítulo 8, versículo 6. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué es? Otra vez, vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz, dice Dios. Bueno, ¿por qué? Porque el cristiano tiene a Cristo en su vida. Y bueno, ¿y qué tiene en su vida? El Espíritu de Dios. Bueno, el Espíritu Santo es aquel que nos lleva a vivir la vida dando frutos y sobreabundando en más frutos, ¿verdad?
llena de gozo, llena de amor. Bueno, antes de ser cristianos andábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Pero ahora que vivimos para Cristo, Cristo nos salvó, bueno, Dios, Cristo nos da paz para con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo pagó nuestra deuda allí en la cruz. Y cuando una persona cree en el Evangelio, recibe la paz con Dios, ¿verdad? Como dije, antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios, pero después de que Dios nos salva, tenemos paz para con Dios. Bueno, Romanos 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos paz para con Dios. Estamos libres, ya no somos más condenados, tenemos paz. El mundo ya está condenado, nosotros tenemos paz. Romanos capítulo 8, versículo 7, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Otra vez, hay una separación. Pablo otra vez es específico, ¿verdad? Bien entendible. Dios nos hace ver quién es cristiano y quién no. No, bueno, un cristiano vive para glorificar al Padre, no para glorificarse a sí mismo. No se exalta a sí mismo. Su deseo es que, bueno, su deseo es satisfacer los deseos del Padre. Un religioso, un mundano, quiere satisfacerse a sí mismo, satisfacer a su religión, ¿verdad? Bueno, pero por más que satisfaga a su carne, a su religión, a su pastor, pero si no está agradando a Dios, bueno, todas esas obras son como trapo de inmundicia, como dice Isaías, ¿verdad? Por eso los cristianos nos esmeramos y cada día nos esforzamos para tener más frutos, ¿verdad? Para que podamos vivir la vida para la gloria de Dios. Porque pensamos en los frutos del Espíritu. El mundano piensa en los frutos de la carne. Bueno, es muy fácil de ver a una persona religiosa, una persona que no tiene a Cristo. ¿Por qué? Cuando se acerca alguien de una iglesia, le dice, amigo, hermano, estás pecando. Desobedeciste este mandamiento de Dios. Te tienes que arrepentir. Has pecado. Bueno, esta persona, ¿qué va a hacer? Se enoja, se exalta y, bueno, va a decir, tú no pecas nunca, ¿verdad? Y se va a justificar delante de ti y delante de los demás, como que justificar su pecado. El cristiano, cuando peca, al tener el Espíritu Santo lo va a llevar a ¿qué? A arrepentirse, confesar su pecado, arrepentirse, ¿verdad? Y ahí dar gracias al hermano, porque el hermano lo ama y se dio cuenta que tiene una familia espiritual que se preocupa por él y le dice, gracias hermano porque te estás preocupando por mí. Bueno, confieso mi pecado, me aparto y continuamos sirviendo al Señor juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso Dios nos eligió. Un religioso no lo va a hacer. Se va a justificar, ¿verdad? Y se va a justificar y muchas veces ni va a confesar el pecado. No va a confesar el pecado. Amigos, si están viviendo, ¿verdad? No como Dios dice, sino como su religión les ha enseñado, bueno, si están agradando a un hombre, si están agradando a la religión, la palabra de Dios es bien clara, están condenados, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo. Solo los que tienen el Espíritu Santo agradan a Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne, otra vez, no pueden agradar a Dios. ¿Bien? Por eso este es el capítulo del Espíritu Santo que estuvimos hablando, ¿se acuerdan? Porque habla una y otra vez del Espíritu Santo y habla también de la carne, Otra vez Dios es claro, ¿verdad? Aquellos que tienen alguna duda, Dios otra vez vuelve a repetir. ¿Por qué repite? Para que no nos quede duda. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice, porque mientras estamos en la carne, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros. ¿Por qué? ¿Cómo obraban? Llevando frutos para muerte. Bueno, esto es lo que viven según la carne, ¿verdad? Por eso no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque llevan frutos para muerte. Los frutos que ellos llevan es para su condenación eterna, separado de Dios. Bueno, si mueres hoy y estás viviendo así, vas al infierno, dice Dios, ¿verdad? Y después de eso te espera ¿qué? Eternamente separado de Dios en el lago de fuego, porque viviste en este mundo agradando a tu carne, rechazando el señorío del Señor Jesucristo, como dijimos hoy.
el Padre nombra a Cristo Señor de señores, de todo el mundo espiritual, de todos los universos, del infierno. El Señor es el Señor Jesucristo, de todo. Pero tú en este mundo le estás diciendo, no, para mí tú no eres el Señor. ¿Por qué dices no? No, muchas veces lo van a confesar con la boca y capaz que también predican el Evangelio, pero lo van a decir que no en su manera de vivir, por los frutos. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo aquel que predica y dice Señor, Señor, ¿verdad? Es del Señor, sino que ¿quién es del Señor? Aquellos que hacen la voluntad del Señor, aquellos que viven para agradar al Señor. Y los que viven para agradar al Señor son los que tienen al Espíritu Santo. Y ellos son los que se someten al señorío del Señor Jesucristo. Bueno, ¿para qué el Señor nos dio el Espíritu Santo? Entonces, para que obedezcamos al Hijo de Dios, para glorificar a Dios, para glorificar al Hijo. Bueno, es una evidencia que aquellos que te miran vivir, ¿verdad? Que eres un cristiano, que amas a Dios y pones las cosas en primer lugar, las cosas, la mira, perdón, ponen las cosas en las cosas de arriba. Ponen la mira en las cosas de arriba, no me salí. Bueno, así es el cristiano, ¿verdad? El Señor dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan al Padre y a Jesucristo. Bueno, eso es lo que hace un cristiano. Tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ¿qué va a hacer? Va a hacer conocer al Padre y al Hijo, ¿verdad? Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿A quiénes dicen más vosotros? A la iglesia, al cristiano. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? Y bien claro, si tú no tienes el Espíritu Santo, por más que estés sirviendo en una iglesia y vives de acuerdo a este mundo, no eres de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No lo digo yo, hermano. Lo dice la Biblia. No es de Él, no es de Dios. Bueno, debemos juzgarnos, ¿verdad? Para eso abrimos la Escritura y para eso la estudiamos, para que ella nos juzgue y vean si nosotros estamos andando en el camino correcto, ¿verdad? Bueno, el cristiano es el templo de Dios, porque el Espíritu Santo está morando en tu vida y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Vamos a Juan. Correr un poquito. Vamos a Juan. Como dije, el cristiano es templo del Espíritu Santo. Y Juan 14, versículo 16. Y está haciendo morada. Y acá el Señor lo va a explicar mejor, ¿verdad? Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador que el Señor dice, le está hablando a los discípulos. ¿Se acuerda que Dios le está hablando a sus discípulos porque le había dicho, bueno, yo me voy a ir? ¿Ah? Y sus discípulos que empezaron a tener miedo, se habían turbado. ¿Y qué le dijo el Señor? No se turbe vuestro corazón. Que le dice en Dios, que le también en mí. Él lo está alentando, le está diciendo, bueno, les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya porque así viene el Espíritu Santo. Él va a ser el que va a vivir en ustedes y Él va a hacer que me conozcan a mí y conozcan al Padre. Por eso yo voy a mandar al Espíritu Santo. Bueno, es la única manera de poder vivir para la gloria de Dios, teniendo el Consolador. Juan 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bueno, acá le está hablando de cuando venga el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, cuando vino el Consolador. El no cristiano no lo tiene, el mundano no lo tiene, no lo conoce. Por eso no vive de acuerdo a las normas espirituales de Dios, sino vive de acuerdo a su carne, porque no tiene el Espíritu Santo. Pero claro, el cristiano sí lo tiene. Por eso el cristiano lleva, el Espíritu Santo lo lleva a obedecer la palabra de Dios. Y esa persona tiene hambre, tiene sed de justicia, ¿verdad? Pero no por un tiempo, sino que para siempre. ¿Por qué? Porque para siempre el Espíritu Santo está
con el cristiano. Y para siempre el cristiano va a estar deseando glorificar a Dios, ¿verdad? Ese es el deseo del cristiano. El deseo del mundano es glorificarse a sí mismo y recibir todo lo que este mundo le ofrece, ¿verdad? Por los siglos de los siglos, el cristiano tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 18, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, el Señor le dice, yo me voy a ir al Padre, pero yo no voy a mandar el Consolador. Yo no lo voy a dejar solo, ¿verdad? Está hablando de sus discípulos, ellos estaban con miedo, ¿se acuerdan? Porque el Señor Jesucristo le había dicho que lo iba a dejar, pero iba a venir otra vez con ellos, pero no en forma física, sino iba a mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? Iba a mandar al Espíritu Santo. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Un cristiano vive por la obra de Cristo en la cruz. El Señor resucitó y está a la diestra de Dios. Él está vivo. Y porque Él está vivo, nosotros también viviremos, ¿verdad? Y porque Él está vivo, nosotros no vamos a morir, ¿verdad? Este cuerpo va a morir, pero espiritualmente no vamos a morir. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que nos da vida y vida eterna, por creer en el Evangelio, para arrepentirnos de nuestro pecado. Por eso el Señor manda el Espíritu Santo. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Bueno, vemos que Dios está hablando de la bendita Trinidad. Está hablando de la bendita Trinidad que va a venir a morar en el cristiano. Va a venir a morar en esa vida, aquella vida que se arrepintió de su pecado y creyó en el Señor Jesucristo, creyó en el Evangelio. Entonces la Trinidad va a estar morando en esa persona, en ese cristiano. Bueno, qué privilegio pensar, hermanos, que la Trinidad está pendiente de nosotros, de la iglesia de Cristo, del cristiano, ¿verdad? Bueno, entonces debemos tener temor como el mundo tiene temor. Debemos vivir turbados, porque a veces parecemos los discípulos, ¿verdad? Que cristianos parecen los discípulos que no tenían el Espíritu Santo. ¡Ay, qué horrible nos pasa esto! ¡Ay, qué horrible pasa esto en el mundo! ¡Ay, qué horrible me enfermé! ¡Ay, qué horrible me duele esto! ¡Ay, qué horrible! ¿Verdad? Y nos vivimos quejando. Pero bueno, el mundo se vive quejando, pero el cristiano se enferma, el cristiano sí tiene también dolencia en su cuerpo, el cristiano también va a morir, ¿verdad? Pero el cristiano dentro suyo tiene vida, tiene paz con Dios, da gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Tenemos paz para con Dios, somos familia de Dios, ya estamos en los lugares celestiales, ¿verdad? Con Él. No podemos vivir con temor como vive el mundo. Bueno, hoy vemos el mundo teniendo temor de una gripe, ¿verdad? Ya el mundo le dicen van a morir de una gripe y ya el mundo tiene temor de esa gripe. Bueno, ya está comprobado científicamente, ¿verdad? Que es más factible morir de un accidente de tránsito que por el COVID. Bueno, el cristiano también va a tener COVID. El cristiano también, ¿verdad? Se va a enfermar. Pero el cristiano tiene gozo, tiene paz, porque Dios está con él. A pesar que el cristiano tenga una enfermedad terminal, ¿verdad? Como el cáncer, bueno, el cristiano puede quedar solo, lo pueden abandonar, puede quedar sin trabajo, bueno, pero él tiene la Trinidad de su lado. El mundo no tiene nada, por eso el mundo vive como vive, turbado, ¿verdad? Angustiado, sin gozo, sin paz, pero el cristiano es todo lo contrario. ¿Cuántas veces hemos ido a hablar con alguna persona que está en situación terminal, ¿verdad? Y una enfermedad terminal, una verdadera enfermedad terminal, y, ¿verdad? Vamos a decir, ¿qué le puedo hablar a esta persona? A este cristiano. Y cuando nos acercamos a él, esa persona nos bendice porque tiene gozo, tiene paz, ¿verdad? Y nosotros salimos bendecidos. Vamos a dar bendición y nosotros somos los que salimos bendecidos porque esta persona tiene gozo y tiene paz porque es un cristiano verdadero, ¿verdad? Bueno, el cristiano tiene la Trinidad en su vida. Pasamos, como dije, dificultades y problemas como el mundo, pero Dios está de nuestro lado. Somos hijos de Dios, somos aquellos que Dios nos eligió ante la fundación del mundo. Bueno, ojo con aquel que toca el Hijo de Dios. La Biblia dice que es como tocar la niña del ojo de Dios.
¿verdad? Dios es muy celoso con sus hijos. Bueno, soy hijo de Dios y si me pasa algo, ¿por qué? ¿Por qué me enfermé? Qué horrible, me enfermé. Me enfermé, ¿verdad? O me pasó tal cosa, perdí el trabajo, es porque Dios lo permitió. Y a Él sea la gloria. Dios tiene algo mejor para mí, ¿verdad? Siempre el cristiano debe pensar positivo. Mirando que la situación que está pasando en la tierra, mirando en las cosas de arriba. Ahí está su esperanza, ahí está su fortaleza, ahí viene la fortaleza del cristiano, mirando las cosas de arriba. Entonces vemos que el cristiano, ¿verdad?, tiene a la Trinidad de su lado. Bueno, ¿qué más podemos pedir, hermano? ¿Qué más podemos desear? Que tener a Dios, la Trinidad, de nuestro lado. ¿Y cómo se va a ver cuál es el que tiene el Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo lo vas a ver? La Biblia nos enseña, hermano. Tenemos que ser bíblicos, dejar de ser sentimentales, y bueno, porque es mi hijo o es mi hija o se crió dentro de una religión, ¿verdad? Es cristiano. No, los cristianos son como dice Juan 14, versículo 21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se dan cuenta que es bien claro Dios? ¿Se dan cuenta que aquí no es tema sentimental? Aquí es acción, es acción, son frutos, es lo que demostramos. Versículo 22 al 26 del mismo capítulo, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, el que me ama, o sea, el que ama a Dios, que es el que, ¿qué? El que tiene que al Espíritu Santo, ¿verdad? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas en él. Otra vez, hablando de la Trinidad va a estar en el cristiano. Por eso el cristiano se esmera, se esfuerza en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque está la Trinidad dentro de él. Versículo 24, el que no me ama, bueno, el que no es cristiano, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, ¿qué hace? No guarda mi palabra. Así vive el mundo, no guarda la palabra de Dios, no se somete al señorío de Dios. Versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Versículo 26, más el Consolador, otra vez, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Bueno, ¿por qué nosotros recordamos la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros cada momento que tenemos que tomar una decisión, a qué ponemos en primer lugar? Lo que mi carne le agrada, lo que desea el hombre, lo que le queda mejor a la vista de los hombres, lo que me ven. No, el cristiano mira y decir, antes de tomar la decisión, ¿esto le agrada a mi Padre? ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? Esto es lo que voy a decir, esta decisión que voy a tomar, ¿verdad? Todo, en un trabajo, como dije, en lo que voy a estudiar, bueno, en las decisiones diarias en mi vida, ¿verdad? Es lo que voy a decir, lo que voy a responder. ¿Esto le agrada a mi Padre? Bueno, todo lo que el cristiano hace, lo hace para agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo y Él le hace recordar todas las cosas. No, algunas cosas no, acá dice todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo. Bueno, por eso todo es obra de Dios. Nada es nuestro, ¿verdad? Si tenemos la Trinidad de nuestro lado, bueno, se va a ver en tu forma y en mi forma de vivir. Todo es obra de Dios. No hay fuerzas humanas, ¿verdad? Si las fuerzas humanas no podemos agradar a Dios. Solamente guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Otra vez, mas vosotros. Otra vez. ¿Quiénes son los vosotros? Los cristianos. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Otra vez, bien claro, no es de Él.
Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice: vos ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. Bueno, versículo 20, vamos a seguir leyendo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, ¿para qué tiene el cristiano su cuerpo? Para el templo del Espíritu Santo. Ya esa persona no vive para sí, ¿verdad? El mundo vive para sí mismo, ¿verdad? Si eres templo del Espíritu Santo, se va a notar porque ya no vive para ti, va a vivir para, para Dios y para los demás, ¿verdad? Tu cuerpo va a glorificar a Dios. ¿Y qué te va a hacer, hacer tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué te va a hacer? Bueno, glorificar a Dios. Pero vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 5, más vale que lo diga la palabra y no yo, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Qué nos va a llevar a ser aquel que tiene el Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu. ¿Tá? ¿Cuáles son? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que piensa un cristiano, una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Ser cristiano no es de la boca para afuera, sino es un modo de vida diferente al mundo. Los cristianos pecamos, sí, ¿verdad que sí? Pecamos, bueno, pero el Espíritu Santo nos hace arrepentir, ¿verdad? No somos perfectos porque estamos en este cuerpo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero al tener el Espíritu Santo nos contrista y nos hace confesar el pecado, nos restaura, nos limpia en la sangre de Cristo, ¿verdad? Pedimos por la limpieza, por la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados y continuamos, ¿verdad? Continuamos adelante, agradando a Dios. Continuamos agradando a Dios. Entonces un cristiano no vive para agradarse a sí mismo, ¿verdad? Vemos como el mundo vive pendiente de su carne. Bueno, tiene un dolor de uña, allá va y trae una droga para la uña. Tiene un dolor, no sé, en la oreja, allá va corriendo y trae esa droga para la oreja. ¿Por qué? Porque cuida el cuerpo, no lo cuida para el templo del Espíritu. Claro que no, porque no lo tiene. Lo cuida para sí mismo, porque cuida a ese cuerpo como su Dios, ¿verdad? Pero el cristiano cuida el templo del Espíritu, el templo, su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo para glorificar a Dios. ¿Ah? El mundano cuida su cuerpo para glorificarse a sí mismo, para que lo vean. Mírenlo como estoy, miren qué bien que estoy, miren qué bonito que estoy, miren lo que tengo, miren lo que uso, miren, y así vive el mundo. Un cristiano vive no para agradarse a sí mismo, sino vive para agradar al Padre, ¿verdad? Y bueno, es una bendición saber que tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la Trinidad de nuestro lado, ¿verdad? Bueno, y al tener la Trinidad de nuestro lado, Dios nos lleva a vivir de acuerdo a su voluntad. Bueno, es como un ejemplo que escuché al pastor Suquel, decía, aquellos que somos padres lo entendemos, ¿verdad? Bueno, nuestro hijo viene y nos hace un dibujo, ¿verdad? Y nosotros muy lindo, qué lindo, y muy contento del regalo, ¿verdad? Viene mi hijo y me da un regalo. No, qué lindo, papá te hizo un dibujo, ¿verdad? Qué lindo, muchas gracias, amor. Y lo ponemos en la heladera, ¿verdad? Y cada persona que viene, y ese dibujito lo hizo mi hijo para mí. Bueno, para nosotros es una satisfacción, ¿verdad? Es un gozo ver cómo mi hijo me hace un regalito. Bueno, a pesar que mi hijo me desobedece, a pesar que mi hijo es un pecador, a pesar que mi hijo no es perfecto, pero para mí ese detalle para mí es mucho, ¿verdad? Y eso me pone contento. Bueno, es medio similar a nuestro Padre. Nuestro Padre Celestial, aquellas obras que nosotros hacemos porque fuimos salvos para buenas obras, ¿verdad? Las obras del Espíritu, para vivir de acuerdo, guiado por el Espíritu. Bueno, lo mismo, aquellas obras Dios las está colgando en el cielo, ¿verdad? A pesar que
somos sus hijos, Él nos ama, como nosotros amamos a nuestros hijos, Él nos ama, Él cuelga nuestras buenas obras ahí, y las obras que glorifican a Él, a pesar que nosotros le fallamos, a pesar que nosotros pecamos y nos arrepentimos, pero Él se siente contento con las obras que estamos haciendo después de ser salvos, porque fuimos salvos para buenas obras, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 2 versículo 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano no solo dice, bueno, ahora ya soy salvo, ¿está? Me quedo en mi casa, me siento, bueno, ya me cuido del coronavirus, ¿verdad? Y no salgo, total, ya estoy esperando la venida de Cristo. No, el cristiano tiene que andar en buenas obras. ¿Y cómo va a andar en buenas obras encerrado? ¿Verdad? Tiene que salir. Y entonces, no simplemente salir, tiene que salir a buscar la comida, a buscar sus cosas, sus necesidades básicas, ¿verdad? Bueno, él sale afuera y no sale principalmente a buscar las cosas para su carne. Sí, es pretexto, pero lo principal que sale un cristiano, que es buscar a las personas que están sin Cristo. ¿Para qué? Para hablarle del Evangelio. Y eso es andar en buenas obras. Ayudar a aquel que está necesitado. Hablarle del Evangelio. Hermano, no podemos decir que somos cristianos y no predicamos el Evangelio. ¿Dónde está el cristianismo? Simplemente porque levantamos la mano una vez, pasamos adelante y repetimos una oración que dijo un hombre y nos quedamos encerrados en nuestras casas, ya está. No, la vida cristiana es afuera, no adentro encerrado, porque Cristo no se encerró. Cristo no estuvo encerrado en la sinagoga, ni encerrado en su casa, sino afuera. ¿Saben qué? Cristo estuvo con la gente enferma, con la gente que el mundo la desechó, pero la desechó porque tenían enfermedades contagiosas, no curables, y terminaban muriendo. ¿Ah? Cristo iba a esas personas y le hablaba de qué? Le hablaba del Evangelio. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Qué hace un seguidor de Cristo? Lo mismo. Lo mismo hace un cristiano. Un cristiano tiene el Espíritu Santo y va a imitar al Señor Jesucristo. Por eso el cristiano no tiene temor, ¿verdad? Y si el cristiano va a morir, para el cristiano morir es ganancia. El mundo tiene miedo. El mundano tiene miedo de morir. ¿Por qué? Porque sabe que es verdad que está mal con Dios. El cristiano sabe que si muere, él tiene paz con Dios y se va para el cielo. Por eso el cristiano no tiene miedo de morir. Por eso el cristiano usa su vida no para sí mismo, no para satisfacer su carne, ni para que los demás lo vean, sino para que vean a Cristo. Bueno, Dios ha sido bien claro con aquellos que tienen el Espíritu Santo y con los que no tienen el Espíritu Santo. Ahora, si tú te has dado cuenta que no eres salvo, que estás viviendo para ti y que no estás viviendo guiado por el Espíritu porque no lo tienes, bueno, la Biblia dice que estás condenado. ¿Por qué? Porque sos un enemigo de Dios. Estás bajo la ira de Dios. Y si mueres hoy, ¿verdad? Por una enfermedad, o mueres, sales a la calle y viene un auto y te atropella, te mata, bueno, ya vas al infierno. ¿Por qué? Porque no creíste en el Evangelio, no te arrepentiste de tus pecados. Bueno, todavía estás a tiempo. Cree en el Evangelio de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados, porque por el camino que vas, te vas al infierno. Y ese es lo que predicaron los apóstoles y es lo que predicaron los primeros cristianos. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, es tu palabra. Y tu palabra es tan clara. Señor, ayúdanos a cada día a superarnos espiritualmente, aquellos que somos tus hijos. Oh Padre, ayúdanos a vivir cada día sometidos al Espíritu Santo. Oh Padre, guárdanos de ser rebeldes. Guárdanos, Padre, oh Padre amado, de no traerle deshonra a tu nombre, sino traerle honra. Queremos glorificarte porque somos tus hijos, Padre. Somos tu familia. Oh, ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, Padre. Oh, Señor, que el Espíritu Santo nos siga haciendo recordar. Padre, tú lo has prometido, que esa promesa se esté cumpliendo en nuestras vidas, Padre, para la gloria de tu nombre. Lloramos por aquellos que nos ven, aquellos que están aquí, Señor amado, y no tienen a Cristo en su corazón. Oh, Señor, ten misericordia. Padre amado, sin duda tú ya tienes misericordia, porque tú le estás haciendo escuchar
y dándole una oportunidad de vida, Padre amado, para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Tantas personas, Señor, engañadas por la religión, engañadas por ir un domingo, por hacer algo en un templo, pero Padre, no aman tu palabra, no se someten a tu señorío y no aman, Señor amado, las almas. Oh Señor, están condenadas. Ten misericordia de los religiosos, Señor. Oh Padre, que esta palabra haya sido bien clara y Señor, que se arrepientan de su pecado y crean en el Evangelio y se salven. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y por compartir. Bueno, si Dios quiere, estén orando, por favor. Si Dios quiere, estaremos el domingo siguiendo la predicación de Filipenses. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros y orar. Dios lo bendiga.